alternativa porque se ha generado una expectativa profunda tanto en los afiliados como también en la sociedad, porque se considera que el cambio en el partido, el hecho de que la Unión Cívica Radical tome un nuevo rumbo en la provincia, es un cambio no solo para el partido en sí, sino para lo que va a ser la construcción de una alternativa política para San Luis, la posibilidad de que haya alternancia de gobierno en la provincia, y se ve que una Unión Cívica Radical distinta, con vocación de poder, con ganas de trabajar, con mayor apertura hacia la sociedad, y también en el diálogo con los otros partidos políticos, va a ser favorable a este objetivo. Así que por eso consideramos que se ha dado un paso muy importante. Esto, utilizabas un término que a veces en las reflexiones que he hecho, digo que a veces la oposición no ha tenido vocación de poder. Vos acabas de decir lo que una Unión Cívica Radical con vocación de poder, es decir, que está dispuesta no a pelear el primer cargo de concejal, sino a ir por todo. Exactamente, sí, que a veces ha habido actitudes de dirigentes tendientes a asegurar cargos por minoría, como decís, pero no a formar un verdadero proyecto de gobierno. Yo una de las cosas que más había cuestionado era el hecho de que el partido no tuviera un programa claro para ofrecer a los sanluiseños, una plataforma de gobierno que dijera claramente cuál era el proyecto del radicalismo junto a otras fuerzas para gobernar la provincia. Hoy, a partir de las conversaciones que ya ha habido con distintos partidos, en las que hay objetivos políticos claros, como la prioridad en la asignación del presupuesto para políticas públicas necesarias en la provincia, la recomposición del sistema institucional provincial a través de acciones tendientes a reforzar la autonomía municipal, la independencia de la justicia, la representación política equilibrada, muestran que hay objetivos comunes. Y una de las acciones primeras que va a haber dentro de la nueva gestión del radicalismo va a ser la convocatoria a un amplio congreso programático que se va a realizar el 14 de mayo, y en la cual vamos a poner en común posiciones que ya hay entre distintas personas que trabajan en las cuestiones técnicas o programáticas del partido, y ponerlas en común a través de la línea ideológica que tiene el partido para decir este es el programa con el que el radicalismo va a las elecciones. Y en el marco del diálogo que han tenido con otras fuerzas políticas, ¿qué es lo que se ha hablado? ¿Cómo van las conversaciones? Digamos, ¿cuál es el panorama en ese sentido? Bueno, en primer lugar, ya hemos dado pasos importantes antes incluso de nuestra propia elección interna con las reuniones que hubo con los otros partidos de la oposición, tanto en San Luis como en Merlo, y por supuesto diálogo fuera de las reuniones. Yo en primer lugar veo una posición mucho más madura que en otras ocasiones, con una voluntad de generar un proyecto conjunto real, no solo un proyecto que sea como otras veces delimitando nombres y apellidos de dirigentes, sino realmente en función de objetivos comunes. Esto que decía de reforzar el presupuesto, la atención para salud, educación, políticas activas de empleo, de vivienda, la seguridad, son preocupaciones de todos y que no son hoy los intereses de los gobernantes actuales, lo mismo que la reforma institucional o democrática. Entonces veo pasos en los que se avanza muy firme. Y también yo he sido muy sincero en decir que siempre lo que ha fracasado para la unidad de la oposición es la falta de mecanismos de integración de listas, es decir, métodos concretos que haya de integración de listas. A través de nuestra interna, nosotros ya dejamos previsto como una decisión del partido de que nuestros candidatos, una vez electos en la interna, están sujetos también a la posibilidad de realización de internas abiertas o de sondeos de opinión pública con otros partidos políticos para integrar la lista y así buscar los mejores candidatos de una lista en común. La idea, incluso había previsto una tercera reunión en Villa Mercedes, que tarde o temprano se haga para discutir estos mecanismos, por supuesto siempre aspirando a la posibilidad de que haya consenso entre los distintos partidos políticos, pero también previendo que en caso de que el consenso no se produzca, tener un método definitivo para poder elegir las candidaturas. Está bien, digo yo para pasar en claro, y esto que quienes nos siguen puedan tener en claro, digo para que me lo reiteres, lo entendí así y lo entendí bien cuando me decís que incluso ustedes podrían ponerse a disposición nuevamente en una elección abierta. Sí, es una de las alternativas, exactamente. La elección abierta, por supuesto primero buscar si puede haber consenso
consenso con las otras fuerzas. Por ahí, si no hay posibilidad de consenso o de acuerdo, recurrir a las internas abiertas o a los sondeos de opinión como mecanismos para decidir definitivamente. Esto está previsto por el partido, es un mecanismo válido de resolución y siempre con este objetivo de que la unidad esté por encima de todo, es decir, que lleguemos a integrar un proyecto provincial conjunto, todos los ciudadanos y fuerzas políticas que creemos en estos mismos objetivos para poder disputarles el poder al oficialismo. Así que esas son las alternativas válidas. Por supuesto que nosotros hemos ya concluido un proceso interno por el cual nuestros candidatos han quedado legitimados por el voto de los afiliados y ahora necesitamos igualmente que los otros partidos o las otras fuerzas políticas tengan sus procesos internos, que pueden ser la elección interna, como lo hace siempre la Unión Cívica Radical, o puede ser otro, nosotros respetamos eso, pero tiene que haber un proceso interno dentro de los otros partidos para que decidan quiénes son sus candidatos y luego de eso poder decidir. Por ejemplo, en el caso del kirchnerismo de la provincia de San Luis, que es una de las fuerzas más considerables para una alianza, un proyecto provincial, sé que están buscando el consenso dentro de la mesa que se ha creado para elegir candidatos únicos. Entonces, bueno, eso es algo que todavía tiene que darse, ¿no? Pero en la medida que haya candidatos únicos se puede uno luego sentar para definir los métodos para ver cuál va a ser el candidato definitivo de esa unidad. Alejandro, que el gobierno de la provincia no defina la fecha de las elecciones, ¿juega a favor o en contra de esta unidad? Bueno, siempre es negativo que no haya reglas de juego claras. Y, por ejemplo, no solo el tema de la fecha, sino en otras cosas también. Yo mencionaba, el tema de la fecha es muy importante, saber si la elección provincial va a ser simultánea con la nacional o si va a ser anticipada. Yo creo que el justicialismo o el gobierno está en una gran indecisión hoy. No sabe realmente si quiere hacerla simultánea o separada, y todo en función de las pretensiones presidenciales del gobernador y su ilusión de esa campaña nacional. Pero hace daño no solo a la previsibilidad de la oposición, sino también al sistema político en sí, que no haya una regla clara, cuando la mayoría de las provincias sabe qué día se van a hacer las elecciones de gobernador y nosotros acá no sepamos. Y también es muy importante el contenido de la convocatoria de elecciones. Debido a la realización del último censo habitacional en el país, es necesario cambiar la composición de la Cámara de Diputados, también la composición de algunos consejos deliberantes, intendentes comisionados que ahora pasan a ser intendentes municipales, es decir, cambia nuestra fisonomía institucional a partir del censo. Y es importante que esto el gobierno lo estudie para que cuando salga la convocatoria para las elecciones de este año esté de acuerdo a la realidad poblacional del 2011, no a la de 1987, que es la disposición transitoria que tiene la Constitución y que luego nunca fue cambiada a pesar de la realización de los censos. Esto quiere decir que necesitamos reglas de juego claras para que haya democracia genuina en San Luis, no solo en cuanto a la fecha de la elección, sino también al contenido mismo de la convocatoria. Alejandro, te agradezco muchísimo la atención,